Muy buenas tardes, queridos hermanos. Sean bienvenidos a este espacio que llamamos nosotros Maná para el Desierto. Un espacio para que nosotros crezcamos especialmente en formación en torno a la persona de Jesús, y para que también nosotros recojamos aquellas que son como preocupaciones centrales de Jesús. Recordemos que lo hemos llamado maná para el desierto porque se trata de alimentar a quienes allí en casa pues están buscando también construir una iglesia pequeña, una iglesia doméstica. Bien, vamos a comenzar con la oración. Oración para pedir a Jesús que entre en nuestra casa. Jesús, te invitamos a nuestra casa. Golpea fuerte para que te oigamos y pronto salgamos a abrirte para que entres. Necesitamos de ti, de tu fuerza sanadora para curarnos, de tu mirada compasiva y misericordiosa para animarnos, de tu mano extendida para levantarnos, de tu palabra consoladora para recuperar la alegría de vivir. No pases de largo por nuestra vida y nuestra casa. Queremos tenerte como el huésped más esperado y acogido, porque sabemos que tu visita nos trae la paz y la esperanza que necesitamos en nuestro hogar. Si tú no nos devuelves las ganas de vivir, ¿quién podrá hacerlo? Solo tú tienes palabras de vida eterna, las palabras que necesitamos para reorientar nuestra vida y para fortalecernos en los momentos difíciles. Jesús, entra en nuestra casa. Queremos sentarnos a la mesa en familia contigo. Amén. Bien, después de la oración, entonces recordemos que estamos nosotros buscando conocer el proyecto de Jesús. En otras palabras, aquello a lo que Jesús le apostó su vida, lo que fue el motor de su existencia, que fue precisamente el reinado o reino de Dios. Siempre en la vida, para que tenga sentido, debe haber un horizonte, un proyecto de vida, una causa a la que uno le apueste, también la vida propia. Y para Jesús fue el reino de Dios. Es lo que nosotros estamos tratando de presentar precisamente en estas últimas catequesis. Que entendamos nosotros que si nos identificamos con Jesús, con su persona, con su manera de pensar, de sentir y de actuar, pues comenzamos también identificándonos con su causa. ¿A qué le apostó la vida de Jesús? ¿Qué fue lo que dominó como tema su predicación? Y encuentra uno que fue precisamente el tema del reino de Dios. Bien, en la ocasión pasada estuvimos trabajando una parte de la afirmación de Jesús de quiénes son los que no entran en el reino de Dios. Y entonces trabajamos el tema de los niños. ¿Qué decía Jesús? El que no se hace como un niño no entra en el reino de los cielos. Pero la otra afirmación tajante de Jesús con relación a la entrada en el reino es la que se refiere a los ricos. Recuerden ustedes que Jesús dice, es más fácil que un camello entre por el ojo de la aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Fue una expresión que Jesús dijo a partir de, ustedes recuerdan, del encuentro del joven rico, cuando se le acerca a Jesús y le pregunta, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, cumple los mandamientos. Él señala, todos los he cumplido desde pequeño. Y después entonces el joven Jesús le dice, mire, una cosa te falta, ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y nos dice el texto que el joven, dado que era muy rico, se marchó muy triste y no pudo responder, digamos, a esa propuesta de Jesús. Y a raíz de esa situación es cuando Jesús dice, qué difícil, es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Vamos a compartir una palabra en la que Jesús advierte sobre el peligro de la riqueza
en Mateo capítulo 12, versículos del 16 al 21. Dice Jesús lo siguiente: la tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré, ya que yo no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo el rico: esto haré, derribaré mis graneros, edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo esa noche: necio, esta misma noche te van a reclamar el alma, y ahora lo que tú tienes y que te has provisto, ¿para quién será? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Bien, este texto podemos unirlo también al texto de el rico y Lázaro. ¿Recuerdan ustedes el texto del rico que se dedicaba a banquetear y el Lázaro, el pobre, que estaba a la puerta, pues esperando que le tiraran las migajas que caían de la mesa del rico? ¿Qué común denominador hay en estos textos? Es decir, ¿por qué Jesús advierte del peligro de la riqueza para entrar en el reino? Lo que encuentra uno como denominador común en estos textos es lo siguiente: no es el hecho de ser rico el problema. El problema es que el que retiene, el que acapara o el que quita bienes a aquellos que tienen necesidad y que también tienen derecho a vivir dignamente, simplemente se autoexcluye y no entra en el reino de Dios. Entonces, como les decía, el problema no es la riqueza, el problema es que el acumular, el acaparar, el retener bienes que otros necesitan para satisfacer especialmente sus necesidades básicas, eso es lo que hace que se tenga dificultad para entrar en el reino. Jesús no habla de condenación, simplemente de dificultad para entrar en esta propuesta del reino de Dios. Son bienes, por ejemplo, salud, vivienda, dinero, educación, agua, bienes que son indispensables para otros y para que ellos vivan dignamente, pero entonces al retenerlos alguien o un grupo, entonces simplemente afectan su vida digna. Entonces el problema es ¿cuál? Retener, acaparar, sustraer, quitar bienes necesarios para otros, porque prácticamente, según Jesús, se termina empobreciendo y poniendo en riesgo la vida de aquel que no tiene esos bienes, especialmente de los más vulnerables. Bien, ahora con relación al reino de Dios, la pregunta es, bueno, no puede entrar en el reino de los cielos, pero ¿Jesús se refiere al aquí y ahora o Jesús se refiere al reino de los cielos como situación última? Jesús aclara que el reino de Dios ya está entre nosotros, que el reino ya está aconteciendo. Es decir, se trata de una realidad, el reino de Dios de aquí y ahora, pero también una situación que pone en riesgo la salvación de la persona. ¿A quién se llama rico en el Evangelio? Según Jesús, se llama rico no al que tiene necesariamente riquezas, sino al que retiene. Porque Jesús dice al joven rico: anda, ve lo que tiene y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. ¿Cuál es el problema del rico ahí? Renuncia a retener, renuncia, digamos, también a su codicia, que busca también acumular, y acumular bienes que otros necesitan, con imposibilidad de desprenderse o de despojo en razón de los otros. Entonces el problema del rico, ¿cuál es? Retener privando, empobreciendo, reteniendo lo que otros necesitan para vivir. Como les decía, su problema no es tener riqueza, su problema es su apego, que impide pensar en el hambre, en las necesidades básicas de los pobres. Con su apego y su codicia, entonces, de bienes,
pues se hace imposible que el reino de Dios acontezca, que se realice. Así entonces los ricos terminan autoexcluyéndose. ¿De qué? De ver a Dios y de encontrar a Dios. Entonces, hablar del reino de Dios es entender también otra cosa. ¿Dónde y cómo podemos encontrar a Dios? Recuerden ustedes que hemos dicho nosotros que el reino de Dios se refiere al hecho de que se da en aquellos lugares o comunidades donde está aconteciendo la justicia, la verdad, donde está aconteciendo la paz, donde está aconteciendo lo que es la equidad, donde está aconteciendo también el compartir los bienes. Entonces, ¿dónde podemos encontrar a Dios? Donde estas realidades se están dando. Dios está actuando allí y está actuando para que también otros puedan experimentar su presencia también. Recordemos que los bienes de la creación fueron hechos por Dios para todos. Todos están llamados a gozar de los bienes de la creación. Por eso son tan frecuentes las parábolas en el Evangelio que tienen que ver con comidas y con banquetes del reino. Ustedes recuerdan, todos invitados. Pero el problema es que algunos deciden no asistir. Hay parábolas en las que se saca disculpa para asistir a la fiesta, al banquete de bodas, por ejemplo, que ofrece el rey para su hijo, como expresión de que, pues, si todos están invitados, hay personas también que se autoexcluyen y que no quieren incluso sentarse a la mesa de la creación. Pero el problema es que, siendo los bienes de la creación destinados para todos, alguien le quite la silla a alguien excluya a alguien retenga esos bienes, que también se saque al pobre de la mesa, que no se permita que el pobre se siente como Lázaro. Recuerden ustedes, Lázaro estaba a la puerta, el rico se dedicaba a banquetear, pero no fue capaz precisamente de ver la necesidad de Lázaro, que se dibuja pues en la parábola que hasta los perros se dedicaban también a lamerle las llagas, y no podían tampoco, ni siquiera Lázaro, tener acceso a las migajas. Es decir, las migajas, yo lo expliqué en otra ocasión, eran esos pedazos de masa con los que en ese tiempo se limpiaban la boca. Recuerden ustedes que en ese tiempo no había servilletas, sino que lo que se hacía era sacar la masa del pan, se limpiaban las manos o la boca y las botaban. Eso era lo que deseaba comer Lázaro, las migajas que se botaban, es decir, untadas seguramente de la grasa del animal que se comía, y entonces deseaba por lo menos alimentarse de eso, pero ni siquiera eso se le daba. Entonces el rico termina prácticamente excluyendo al Lázaro de la mesa, porque está también acaparando, banqueteando, reteniendo, pero también no mirando la necesidad del hermano que sufre. Por eso no puede entrar, se autoexcluye. Recuerden ustedes que la parábola termina diciendo, termina volteándose las cosas. Es curioso que, por ejemplo, al rico se le hizo entierro, eso lo dice la parábola. En cambio, el pobre seguramente fue enterrado, pero en una fosa común, porque no hubo entierro. Entonces dice, murió el rico y lo enterraron. Murió el pobre y no se dice ni siquiera que hubo entierro, sino que fue llevado, dice el texto, al seno de Abraham. Pero por el contrario, el rico fue enviado pues al infierno. Y desde allí entonces comienza a ver que la situación al otro lado se cambió. El que aquí sufría ahora goza, y el que aquí gozaba, que era el rico, a quien a veces se le llama Epulón, ahora sufre. Y sufre porque le queman esas llamas. Bien, el problema, ya vamos resumiendo, el problema es en los evangelios para el rico el acumular la riqueza, retener, excluir, y así se causa miseria y pobreza y termina siendo una agresión grande a la vida. Vamos a pedirle al Señor, al terminar pues esta nuestra reflexión, que nos ayude a razonar de manera diferente. Yo creo que la bienaventuranza primera, dichosos los pobres porque de ellos es el reino de los cielos, nos ayuda a entender muy bien
Pues la actitud que debe tenerse frente a los bienes. La primera convicción que es necesario tener y que yo creo que hay que pedirle a Dios, primero, que el dinero para mí no sea el primer valor de la vida. Esa es como la primera petición que uno tiene que hacer a Dios, que para mí el dinero no sea el primer valor de la vida. Porque cuando se convierte en primer valor, pues naturalmente todo se mira, las relaciones, las cosas en función del acumular, y la codicia es el motor para adquirir eso que yo considero el primer valor. Entonces por eso les digo, pidamos al Señor que abramos nuestro corazón y nuestra mente a este razonamiento. Primero, el dinero no es, y la riqueza no es el primer valor de la vida. Segundo, si el dinero y la riqueza no son el primer valor para mí en la vida, entonces ¿qué hago yo? Renuncio a acumular y a retener lo que otros necesitan. Y la tercera convicción que se deriva de las anteriores es: brillo por mi generosidad y por el compartir. Y como dice Jesús, así acumulan un tesoro en el cielo. Bueno, que Dios los bendiga. Buena tarde para todos. Estoy en este momento en la casa de un hermano mío y de su esposa, Patico, y disfrutando de su acogida, pero estoy cumpliendo con el deber de hacer maná para el desierto desde acá. Dios los bendiga a todos. Buena tarde.